La enfermedad de Alzheimer es una demencia degenerativa que principalmente se produce una atrofia difusa a nivel de nuestro cerebro. Lo importante y por qué hemos en esta oportunidad elegido hablar sobre la enfermedad de Alzheimer tiene que ver con los datos acerca de su prevalencia en la población. Cerca del 60 y 70% de los pacientes que presentan demencia presentan esta modalidad, es decir, una enfermedad de Alzheimer. Por un lado eso, y por otro lado porque es la principal causa de dependencia y de discapacidad en el adulto mayor. Entonces consideramos que es muy importante poder tener conocimientos acerca de los síntomas de esta enfermedad y acerca de cómo es su evolución y las posibilidades de tratamiento. Entonces, como decíamos, es una enfermedad neurodegenerativa en donde se ve afectado nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso central, y se produce progresivamente un daño a nivel de las células nerviosas. El cerebro empieza a atrofiarse, es una atrofia difusa y en ese sentido están involucradas diferentes áreas del cerebro y por lo tanto la sintomatología del paciente va a ser distinta de acuerdo al área de predominio de esta atrofia. Lo que se produce en ese cerebro que está enfermando con esta patología es que empiezan a verse afectadas principalmente las conexiones neuronales, es decir, las sinapsis, ese medio a partir del cual nuestro cerebro se comunica y se intercomunica entre las diferentes partes para responder a las exigencias del medio y para ir respondiendo a las diferentes necesidades que la persona tiene. Entonces, el daño fundamentalmente a nivel del cerebro se produce en esta comunicación interneuronal y por otro lado en la producción de las sustancias químicas que hacen posible la conexión interneuronal, que son los neurotransmisores. Entonces, no es una atrofia en donde disminuyen solamente la cantidad de células nerviosas, sino fundamentalmente la conexión entre estas. Y nosotros recordemos que la funcionalidad de nuestro cerebro viene dada justamente por esta razón, por la posibilidad que tienen nuestras neuronas de comunicarse entre sí, armar redes neuronales y en base a eso servir de soporte para el procesamiento de la información que recibimos del medio y para la ejecución de una respuesta adecuada a esa información que está percibiendo. Entonces, ahí es donde se produce la atrofia. El cerebro cambia y empieza a declinar su funcionabilidad y empiezan a aparecer distintas sintomatologías. Los principales síntomas que se ponen en evidencia en esta enfermedad tienen que ver con problemas o déficit en la memoria. Los pacientes empiezan a evidenciar olvidos de nombres, olvidos de objetos en donde los han puesto, comienzan a desorientarse en lugares que son familiares, ¿sí? Y entonces nosotros vamos viendo cómo esta atrofia que se produce a nivel del cerebro del paciente empieza a manifestarse en cambios en su conducta. Es decir, es evidente que algo le está pasando y eso se va a manifestar en las diferentes áreas cognitivas que conforman el intelecto de una persona, como son la memoria, el lenguaje, la orientación visoespacial, su razonamiento y juicio, la percepción y también ciertas áreas de su vida afectiva y conductual. Entonces, los síntomas que acarrea la enfermedad de Alzheimer tienen que ver con un deterioro progresivo de su funcionamiento cognitivo en primera instancia y posteriormente esto va a impedir a la persona incluso realizar actividades
básicas e instrumentales de cuidado personal, como por ejemplo la higiene personal, el control de los esfínteres y bueno, la vida social se ve completamente dañada. Entonces, inicialmente, esta pérdida de conexión en las diferentes áreas de su cerebro, lo que van a producir es inicialmente fallas en las funciones cognitivas y luego ya estas fallas en sus conexiones van a impedir actividades básicas y automáticas como es la de control de los esfínteres. Por ejemplo, con respecto a la memoria, el paciente con Alzheimer comienza, como decía antes, a olvidarse de los nombres, a confundir los nombres de familiares. Es muy común en consulta, por ejemplo, que les haya llamado la atención y llevado, digamos, a tomar una consulta para evaluar esto, el hecho de que se olvidan las claves que usan permanentemente, por ejemplo, del banco o diferentes claves de cuentas que tiene la persona, que las usa diariamente, de repente un día no se las acuerda. Después las recuperan, ¿no? Pero es como un indicio y produce cierta alarma en la persona y en los familiares el hecho de olvidarse de información que manejan corrientemente, que manejan diariamente. Eso con respecto al dominio de la memoria. Con respecto al lenguaje, lo que se presenta es una disminución de la cantidad y de la calidad de palabras que utilizan las personas. Comienzan a tener oraciones y argumentos más pobres, menos fluidos, empiezan a participar menos en las conversaciones, se pone en evidencia lo que se llama la anomia, es decir, esta dificultad para nombrar un objeto determinado, y ellos dicen, bueno, tengo la palabra en la boca, tengo el nombre en la boca, pero no me sale, ¿sí? Entonces, esas son como las primeras manifestaciones con respecto al lenguaje. Otra área que se ve afectada es la orientación visoespacial, la orientación en el espacio. Lo que suele pasar es que empiezan a desconocer o a perderse en lugares y situaciones que son habituales. Por ejemplo, por un momento, quizás están en el centro y de repente sienten una extrañeza y no saben dónde están y por qué están en ese lugar. Estos episodios de desorientación al principio duran minutos, es un momento y luego la persona puede incorporarse y continuar. Sin embargo, ya son los primeros indicios de que algún problema y alguna falla a nivel de su funcionamiento cognitivo se está poniendo de manifiesto, ¿no? También otra área cognitiva que suele estar afectada es la del razonamiento y el juicio. Esta capacidad que tenemos las personas de evaluar la situación y de adecuar nuestra respuesta acorde a lo que está ocurriendo, ¿no? Puede que pase que las personas tomen decisiones incorrectas o tengan conductas inadecuadas éticamente o socialmente que no son aceptadas o fuera de lugar, y tiene que ver con esto, con que también está fallando un dominio que tiene que ver con esa área. Decía hace un momento que por un lado afecta a todas las esferas cognitivas, pero también empiezan a manifestarse síntomas psicológicos y psiquiátricos. La persona que está transitando por esta enfermedad ve afectada su área afectiva y, por ejemplo, lo que puede aparecer es que a los ojos de las otras personas está más apático, como no reaccionando de la misma manera a las diferentes circunstancias de su vida, o por el contrario, tienen un ánimo quizás más lábil, más inestable, se presentan muy ansiosos, inquietos o con síntomas de una clara depresión. Entonces, es un cuadro complejo en el cual la manifestación clínica obedece a las diferentes áreas de la persona. El tema puntual en esto es que al ser una enfermedad neurodegenerativa, es progresiva e irreversible. En ese sentido, la intervención y la detección temprana es fundamental para atender a todas estas áreas que se encuentran fallando, que se encuentran en claro, digamos, deterioro, y poder brindarle a esa persona, a ese adulto mayor,
una mejor calidad de vida, tanto en su vida cotidiana como también lo que tiene que ver a su entorno familiar, ¿no? Porque cuando nosotros trabajamos con pacientes con esta patología, con una enfermedad de Alzheimer o con otras demencias, nuestro paciente es ese sistema familiar. Es, por un lado, la persona que manifiesta la enfermedad de Alzheimer o la demencia, y por otro lado, todos esos integrantes de la familia que conviven y que son los que van a atestiguar los primeros síntomas, los que van a empezar a desconocer la conducta que está teniendo su familiar, su padre, su esposo, y van a ir evidenciando este declive. Entonces, por un lado, se trabaja en esta evaluación del paciente y de sus síntomas, y por otro lado, en la contención y en la información permanente del familiar y del cuidador. Al ser una enfermedad progresiva, neurodegenerativa, se ponen de manifiesto distintas fases. Desde el momento en que se encuentran los primeros síntomas hasta donde transcurre la tercera fase, hay un promedio de años y es de unos 6 a 8 años de evolución de la enfermedad, aproximadamente, ¿no? Entonces, en la primera fase, es una fase en la cual el propio paciente se note incómodo con respecto a su funcionamiento cognitivo. Se percata de que está teniendo algunos problemas en su memoria, quizás no encuentra el celular donde lo ha dejado, o no encuentra dónde ha puesto la billetera, se ha olvidado las llaves. Pero estos pequeños accidentes o estas pequeñas fallas en su memoria y en su atención lo alarman de cierto modo. No es algo que nos pudiera pasar a todas las personas, eventualmente nos olvidamos dónde hemos dejado algún elemento, sino que le produce extrañeza, le produce una sensación de ansiedad el hecho de haberse olvidado. Otro accidente frecuente es, por ejemplo, las personas, mujeres que transcurren con esta enfermedad y que se dedican todavía en la cocina, que manejan, digamos, de parte de la cocina, que quemen el alimento, lo que están cocinando, que se olviden las hornallas prendidas. Son pequeños olvidos, pequeñas fallas en su atención, pero que pueden producir consecuencias significativas y que la persona toma noticia de esto y se asusta. Esa es la primera fase. Sin embargo, pone en marcha todos sus recursos personales y una serie de conductas compensatorias para poder resolver esa situación y seguir adelante. Lo que ocurre con frecuencia es que tratan de manejar la situación y de que el resto no se dé cuenta de eso por lo preocupante de la situación, ¿no? Y por lo que ya sabemos todos a nivel social que puede significar ese tipo de olvidos. Entonces la persona sigue funcionando casi con normalidad, pero se pone en evidencia de estos primeros síntomas. Esa es la primera fase. La segunda fase, estos síntomas y estos olvidos ya son más significativos y el informante, en este caso lo digo informante porque el que nosotros nos brinde información, que es un familiar o un cuidador, también lo atestiguan, es decir, también lo notan, ya empieza a ser más evidente. Por ejemplo, en la segunda fase es notorio el deterioro, digamos, en su comunicación y en la complejidad de las frases que utiliza para expresarse. Su repertorio de palabras con las que cuenta disminuye significativamente y utiliza frases más concretas y simples para comunicarse. Participa menos en las conversaciones, los olvidos ya son más significativos, ya no solamente lo nota, sino que además interfiere en su vida cotidiana y quizás la persona empieza a realizar menos actividades que las que venía haciendo. Empieza a aislarse, empieza a evitar el contacto con otras personas, empieza a evitar
realizar nuevas actividades o tomar clases de algo o juntarse con amigos a tomar un café, porque le angustia y nota su limitación, tanto en la comunicación como en la memoria. Esto ocurre en la segunda fase. Y en la tercera fase, en el momento en el que la persona verdaderamente ya ha perdido gran parte de su dominio, casi total, y no puede realizar de manera autónoma ningún tipo de actividad. No reconoce, generalmente ya no reconoce a nadie de su familia. En algunos casos sí a la persona con la que vive puede reconocerlas, pero hay momentos incluso en los que tampoco reconoce al familiar que vive y que la acompaña diariamente. Tiene muchísimas dificultades para hablar, es decir, hay una afasia marcada tanto a nivel de la comprensión como de la expresión. La persona no comprende lo que le decimos y tampoco puede expresar sus necesidades ni decir acerca de lo que está pasándole o sintiendo. Generalmente ya están sentadas o en su cama, ya no se incorporan, ya no están, digamos, en la casa, y si lo están deambulando, y no hay control de los esfínteres. Es decir, pierden también esa función automática que tiene que ver con poder registrar nuestras necesidades básicas y resolverlas. Eso ya es en la última fase de la enfermedad. Lo importante de mencionar esto es poder alertarnos acerca de los primeros síntomas de la enfermedad, porque dependiendo de nuestra intervención, es que este tiempo estimado entre 6 y 8 años de evolución de la enfermedad, yo lo puedo alargar. Interviniendo y con un equipo interdisciplinario trabajando en la salud de esa persona, nosotros podemos alargar la primera fase, alargar la segunda fase para llegar, digamos, porque inevitablemente vamos a llegar a la tercera fase, habiendo extendido, digamos, la vida de esa persona autónoma lo más que se pueda, ¿no? En virtud de cuidar su calidad de vida, de mejorar su calidad de vida y la del familiar. Entonces, por eso es importante la detección y la evaluación precoz por un lado, y por otro lado, la discriminación de en qué momento de la enfermedad de Alzheimer se encuentra esa persona que está enfrente nuestro. Con respecto a los tratamientos con los que actualmente se cuenta, al ser una patología que afecta a la vida integral de la persona, es decir, de las distintas áreas, tanto mentales como físicas, demanda intervenciones multidisciplinarias, ¿no? Y entonces este tratamiento va a estar a cargo, digamos, de diferentes profesionales, y tenemos por ejemplo, un tratamiento farmacológico neurológico para las afecciones neurocognitivas. También vamos a tener un tratamiento farmacológico para las distintas sintomatologías de su estado de ánimo, ansiedad, depresión. Por otro lado, vamos a tener que valorar el estado clínico de la persona en cuanto a los análisis de sangre y a los diferentes marcadores en sangre de su estado de salud. Por lo tanto, va a intervenir los médicos clínicos. Y fundamentalmente, la evaluación y el tratamiento no farmacológico, que tiene que ver con las intervenciones neuropsicológicas, con la terapia neurocognitiva. ¿Sí? Entonces, tenemos tratamiento farmacológico y tratamiento no farmacológico. Con respecto al tratamiento farmacológico del área de neurología, no hay un medicamento que pare ni que cure la enfermedad de Alzheimer. Es una enfermedad que una vez iniciada, nosotros tenemos tratamientos paliativos, pero no de cura. Y este tratamiento neurológico, las drogas más conocidas, van a actuar puntualmente donde mencionaba antes, que es en la acción de ciertos neurotransmisores que están vinculados con el funcionamiento cognitivo.
Por ejemplo, la acetilcolina, la dopamina y el glutamato. Esos son como los 3 neurotransmisores que están vinculados con la función de la memoria, la atención, la recompensa, la planificación. Entonces, los fármacos y el tratamiento farmacológico de esa área tiene que ver con volver más eficiente la conexión entre las neuronas mientras sea posible esto, ¿no? Y entonces los medicamentos que suelen emplearse son la memantina y el donapecilo, que actúan a ese nivel. Por otro lado, habíamos hablado que era importante atender, digamos, a la calidad de vida de la persona. Y lo que ocurre es que empiezan a aparecer síntomas de ansiedad, síntomas de depresión, y muchas veces es muy frecuente que en el paciente con Alzheimer empiecen a evidenciarse alucinaciones. Con lo angustiante que es esto para el paciente cuando las padece y para la familia. Entonces la intervención psiquiátrica, neuropsiquiátrica, es indispensable en estos casos y puede generar mucho alivio en esa persona y en esa familia al atender a estos síntomas, ¿no? Entonces también dentro de los tratamientos farmacológicos se contempla la necesidad de los fármacos como por ejemplo los antidepresivos, las benzodiazepinas, los ansiolíticos, los antipsicóticos, los estabilizadores del estado de ánimo, para poder responder a los síntomas afectivos de ese paciente. ¿Sí? Es importante en este sentido que estas intervenciones sean realizadas por profesionales expertos en el área y expertos en personas de la tercera edad, es decir, en gerontología, porque la metabolización de los fármacos en el adulto mayor no es la misma que la de la persona adulta y de la persona joven. Entonces, la respuesta al tratamiento farmacológico depende de una precisa evaluación y de la dosis justa, digamos, del fármaco que se esté implementando. Por eso siempre la consulta tiene que ser especializada. Y como habíamos dicho antes, aquí viene la parte más importante, y es ese paciente en su vida cotidiana y su familia, ¿no? Y ahí es donde entra, digamos, la herramienta no farmacológica que tiene que ver con el tratamiento neurocognitivo. Por un lado, en un primer momento, para poder evaluar su funcionamiento cognitivo, evaluar cuáles son las áreas que en esa persona se ven afectadas y en qué medida. Y en ese sentido, la neuropsicología es la que nos brinda las herramientas a partir de los instrumentos psicométricos, de las pruebas, de los tests psicológicos, para poder evaluar. ¿Y qué evaluamos en ese momento? Fundamentalmente la fase en la cual se encuentra esa persona en la evolución de la enfermedad de Alzheimer. También evaluamos cuáles son las funciones conservadas, que es algo muy importante porque son las herramientas de las cuales nos valemos para el tratamiento, por un lado, y para sostener su autonomía en la vida cotidiana. Entonces, los tratamientos no farmacológicos, en primera instancia, es una evaluación precisa del perfil neurocognitivo de la persona para determinar las áreas afectadas y las áreas conservadas de su funcionamiento cognitivo, por un lado. Por otro lado, una evaluación exhaustiva de su entorno familiar y de las variables ecológicas, es decir, de las variables de su ambiente, que facilitan o entorpecen la autonomía de ese paciente, ¿no? Entonces evaluamos con autoinformes al familiar, al cuidador, y vamos viendo cuáles son las actividades que realiza la persona con la enfermedad de Alzheimer y en cuáles tiene dificultades. Y nuestra intervención entonces va a estar diseñada en dos direcciones. Por un lado, en un tratamiento de estimulación concretamente de las funciones afectadas. Por otro lado, la introducción de la información que nos brinda el familiar y la reorganización de la dinámica familiar para poder acomodarse a las nuevas necesidades de esa persona, persiguiendo siempre el objetivo de mejorar la calidad de vida y de, por el tiempo que más se pueda,
conseguir que esa persona conserve cierta autonomía en su funcionalidad. Esos son los tratamientos, digamos, el tratamiento integral multidisciplinar que debe estar presente cuando aparece una enfermedad de este tipo, ¿no? O cualquier enfermedad neurodegenerativa. Con respecto a las intervenciones propiamente dichas, una vez que se ha determinado a partir de una evaluación minuciosa el perfil neurocognitivo de esa persona, se planifican sesiones de intervención en cada dominio. Por ejemplo, con respecto a la orientación a la realidad, es decir, a esto que había mencionado antes, que la persona empieza a desorientarse con respecto a sí misma y con respecto al espacio también. Entonces las intervenciones en esta área están vinculadas con, por ejemplo, garantizar que la persona mantenga contacto permanente y actualizado acerca del día, acerca del horario y de los momentos del día, acerca de quién conforma su grupo familiar, en una primera fase de las noticias, es decir, de las diferentes situaciones sociales que van ocurriendo, y entonces se programan intervenciones en las cuales se busca de manera activa que esa persona mantenga conexión con su realidad, tanto de su sistema familiar como de su comunidad. ¿Sí? Lecturas programadas de las noticias, luego se habla sobre lo leído, se hace una síntesis de lo leído, se comenta lo que ha podido leer, es decir, es buscar que la persona esté con contacto a la realidad, pero a partir de un proceso que está segmentado. Por ejemplo, si nosotros les recomendamos, bueno, lea el diario y manténgase informado con los medios de comunicación o anote la fecha del día en el que está, si eso solo queda en una indicación, probablemente haya fallas y no se cumpla con nuestro objetivo, que es estimular esa área y lograr la conexión. ¿Por qué? Porque justamente esta automatización del proceso de lectura y de aprendizaje ya se ve deteriorado en el paciente con esta enfermedad. Entonces nosotros segmentamos ese trabajo en diferentes pasos para garantizar que esa información se codifique y se almacene, por un lado, y por otro lado para que la pueda recuperar. Entonces, ahí observamos que la intervención de un profesional especializado en neuropsicología y la monitorización de estas tareas es importante, porque no es una cuestión de indicación, sino es una cuestión metódica, es decir, hay una estrategia de trabajo que se tiene que poner en marcha. Eso con respecto, por ejemplo, a la orientación. Con respecto a la memoria, se empieza a trabajar de manera compensatoria con ciertas herramientas que le permite a la persona mantener los datos importantes para manejarse en su vida cotidiana. Números telefónicos, claves, es decir, darle herramientas que le permitan compensar la falla que es inevitable en su memoria, pero tratando de evitar complicaciones mayores como puede ser, por ejemplo, olvidarse directamente de la clave y no tenerla anotada en ningún lado. Entonces empiezan a hacerse intervenciones un poco ya destinadas a compensar ciertas fallas que sabemos que van a estar. Por otro lado, se trabaja en lo que tiene que ver con la reminiscencia, es decir, esta capacidad de poder recordar su historia de vida y mantenerla presente, ¿no? Es decir, poder contar distintas anécdotas de su vida, contar y trabajar en cómo está constituida su familia, cómo ha sido su vida de niño, cómo ha sido su vida en la adolescencia, cómo ha sido en la adultez, y tenerlo de manera presente con frecuencia, ¿sí? Porque lo que pasa es que también la memoria declarativa, la memoria autobiográfica empieza a deteriorarse. Y esto es muy doloroso para el paciente y para el familiar. El desconocer cuál ha sido la historia de vida, el no acordarse o el no acordarse de eventos fundamentales y trascendentales en las vidas de las personas,
a nivel anímico genera un impacto muy importante. Entonces, en lograr que la identidad de esa persona siga estando, porque la base de nuestra identidad es nuestra memoria. Entonces, las intervenciones destinadas a poner en marcha el proceso de reminiscencia buscan eso. Con respecto, por ejemplo, a otras intervenciones que tienen mucha difusión y que realmente son ricas en los beneficios, es, por ejemplo, la musicoterapia, ¿no? Que escuchamos mucho acerca de esto, a veces como terapia alternativa, pero verdaderamente la música diseñada y empleada de cierta manera es una fuente de estimulación para nuestro cerebro, por un lado, y posibilita algo que es muy importante en la persona que padece esta enfermedad, y es el movimiento, ¿no? La posibilidad del baile, del ejercicio físico, de seguir manejando y representando su esquema corporal. La música acompañada de baile, acompañada de ritmo, nos permite ejercitar esa función. Y por otro lado, como habíamos dicho, intervenciones puntuales de acuerdo a cómo se organiza ese sistema familiar. Puede pasar que este adulto mayor empiece a tener ya en la fase 2, no tanto en la 1, dificultades con sus rutinas básicas, por ejemplo, de sueño. Empieza a dormir en horas en las que no solía dormir y eso desencadena una serie de consecuencias a nivel de la familia. Imagínense que esté despierto durante la noche, ¿no? Entonces, intervenciones puntuales en ese sentido, en acomodar variables que tienen que ver con las rutinas básicas de alimentación, de sueño, de actividad física y poner una lupa sobre cuáles son las actividades que realiza, el riesgo que pudiera traer esa actividad que está haciendo solo quizás, y de qué manera podemos mantener esto guardando, digamos, y preservando la seguridad del paciente y de la familia. Entonces, son intervenciones bien ajustadas a las situaciones particulares de cada paciente y su familia. La enfermedad del Alzheimer es una enfermedad cuya causa todavía es incierta. Sin embargo, las diferentes investigaciones acerca de esta población han podido determinar ciertos factores como preponderantes en esa población, es decir, los factores de riesgo que estás mencionando. El principal factor de riesgo en la enfermedad de Alzheimer es la edad. A medida que aumenta la edad del adulto mayor, aumenta la probabilidad de que pudiera aparecer la enfermedad de Alzheimer. Entre los 60 y 65 años, la prevalencia de la enfermedad es de un 1 a un 2% y se va triplicando cada 5 años. O sea que cada 5 años esto aumenta exponencialmente, ¿sí? La probabilidad de que aparezca la enfermedad de Alzheimer. Otro dato muy importante, y esto en relación a lo que hablábamos hace un momento, Jimé, es que las mujeres presentan mayor riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer que los hombres. Entonces, esto nos marca de algún modo una diferenciación entre estos cerebros del hombre y de la mujer, ¿no? Que ya lo vamos a conversar en algún momento. Hay una mayor prevalencia de las mujeres en desencadenar la enfermedad de Alzheimer. Otros factores de riesgo tienen que ver con el tipo de dieta que tiene la persona. Es decir, cuando la persona en su dieta consume periódicamente alcohol o cuando fuma, esto aumenta significativamente el riesgo de padecer una enfermedad neurodegenerativa. Por otro lado, una alimentación que no está cuidada en las grasas y en los triglicéridos desencadena un sobrepeso, y el sobrepeso es un factor de riesgo para las enfermedades neurodegenerativas. También lo es el colesterol alto en sangre, la hipertensión, el azúcar en sangre, la diabetes, son factores de riesgo que tienen que ver de algún modo con el tipo de dieta y estilo de vida que lleva la persona. El sedentarismo es otro factor de riesgo. Ya hemos hablado bastante sobre esto en otros encuentros,
acerca de la importancia de la actividad física como factor protector de nuestra salud mental y de nuestra salud física en general, ¿no? Entonces, la actividad física periódica y moderada. También tenemos como factores de riesgo lo que tiene que ver con la esfera anímica, afectiva, es decir, las patologías del estado de ánimo, los trastornos del estado de ánimo, como la depresión, la ansiedad, cuando son trastornos crónicos, cuando la persona los ha padecido durante largos periodos en su vida, se transforman en factores de riesgo de padecer enfermedades neurodegenerativas. Y también lo que se sabe es que el capital intelectual de una persona, es decir, los años de estudio y el desarrollo con respecto al área esta de estudio e intelectual, funcionan como factores protectores de las enfermedades neurodegenerativas. Es decir, personas que han dedicado mucho tiempo a leer, a aprender, ya sea de manera sistemática en el sistema educativo, por formación de posgrados o investigación, o digamos de manera autodidacta, tienen menos probabilidades de padecer una enfermedad neurodegenerativa. Entonces, el nivel sociocultural alcanzado por una persona también es un factor de riesgo. Lo que se sabe, lo que las investigaciones sobre esta área dicen es que hay un tipo de enfermedad de Alzheimer que se hereda, pero que es la menos frecuente. O sea, la frecuencia en la ocurrencia de la enfermedad de Alzheimer heredable estadísticamente no es significativa, como sí lo es la manifestación de la enfermedad de Alzheimer no heredable. Entonces, la enfermedad de Alzheimer en su gran mayoría, en los datos estadísticos gruesos, no es heredable, ¿sí? Si bien no conocemos la etiología de la enfermedad precisamente, sí sabemos que hay factores de riesgo que aumentan las probabilidades de que una persona desencadene la enfermedad de Alzheimer. Entonces, justamente las intervenciones o las herramientas destinadas a la profilaxis o a la prevención de esta enfermedad apuntan al cuidado de la calidad de vida de la persona, es decir, desde temprana edad. Esto es, ya hablando sobre esta área que es la prevención y la profilaxis, como estilo de vida desde que somos pequeños, ¿no? Que en ese caso nuestros padres son los responsables, pero poder cuidar la alimentación, poder cuidar la actividad física, cuidar nuestro peso corporal, cuidar nuestro nivel de estrés con el que vivimos y la exposición a ciertas sustancias que conocemos que son tóxicas, como los diferentes tipos de drogas de consumo, digamos, como el alcohol o el tabaco. Entonces, lo que nosotros podemos hacer para prevenir, cuando no hay manifestación, no hay sintomatología de la enfermedad, es cuidar nuestro estilo de vida. Transformar nuestra rutina en una rutina de cuidado de nuestra alimentación y nuestros ejercicios físicos. Eso es, digamos, como la intervención por excelencia destinada a prevenir la enfermedad de Alzheimer y otros tipos de enfermedades. Es decir, tener cuidado de no fluctuar demasiado en el peso, de que nuestra dieta sea una dieta equilibrada, que cuide el aporte nutricional de todos los alimentos, de todas las vitaminas, que tenga una porción mínima y reducida de grasas, de las grasas nocivas para la salud, del colesterol, cuidar el consumo de los azúcares, mantener control acerca de nuestra presión arterial, por ejemplo, llegada a cierta edad, llegada a los 45, 50 años, monitorizar eso, nuestra presión arterial, los valores en sangre del azúcar, de colesterol, de triglicéridos. La prevención apunta a eso. Por un lado, cuidar nuestras rutinas diarias de alimentación y actividad física,
Y por otro lado, llevar controles médicos de esto, porque ahí es donde empiezan los primeros indicios. Si nosotros tenemos información de que tenemos colesterol alto, de que tenemos hipertensión, sabemos que más allá de las patologías específicas, como pueden ser las cardiopatías vinculadas con eso, es un factor importantísimo de riesgo para el desarrollo de una enfermedad neurodegenerativa. No hablemos de Alzheimer solamente, sino de cualquier tipo de demencia. Entonces, la prevención apunta a eso, a cuidar estos factores de riesgo, que si nosotros los atendemos, se transforman, ¿no?, en factores protectores de nuestra salud. Mantener nuestra capacidad de aprender, nuestra capacidad de aprender nueva información, de aprender nuevas rutinas, aprender nuevos caminos, nuevas rutas para ir a un lugar, nuevas recetas si te gusta cocinar, aprender un hobby, aprender un idioma, bueno, ya esto es un poco más estructurado. Toda aquella tarea que implique un nuevo aprendizaje es la posibilidad de que nuestro cerebro genere mayor cantidad de redes neuronales y aumente lo que habíamos dicho que era un importante factor protector de nuestra salud mental, y es el factor intelectual, el factor cultural, el capital cultural de la persona. Entonces, la posibilidad de ser creativos y aprender a lo largo de nuestra vida. Si nosotros nos ocupamos de eso, yo creo que estamos trabajando en la profilaxis.